Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sin Nombre. Por allá Alejandro Marcano Santelli, por acá Neomar Hernández. ¿Cómo estás, Alejandro Marcano? ¿Cómo te va? Bien, vale, muy bien, Neomar. Veo que te está recuperando bien, pero un poco preocupado viendo estas protestas de Cuba, pero tratando de entender lo que está pasando en Venezuela. Freddy Guevara preso y este hombre insistiendo en que la salida es electoral y negociada. Es decir, no sé, no entiendo. ¿Tú entiendes algo? Bueno, vamos a ver si entendemos un poquito parte de eso que tú acabas de comentar sobre la insistencia, justamente no ya desde los factores, digamos, internos de Venezuela, o sea, no de Guaidó, no de Freddy Guevara, que se lo llevaron preso, y hasta que se lo llevaron preso, él dijo, yo creo en el Acuerdo de Salvación Nacional, yo creo que la salida es negociada, lo dijo el propio Freddy Guevara. Sí, sí, en esa transmisión en Instagram, sí, sí. Ajá, en la transmisión que él hizo en video. Me parecía más que una declaración de que me van a llevar preso, una declaración, señores, es lo último que hago, nos tenemos que salvar. A mí me pareció, te lo voy a decir Alejandro, a mí me pareció como una especie de seguro de vida, o sea, como de, mira, me están llevando tal, no sé qué, voy a dejar esto por testimonio, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con lo de Freddy Guevara, pero fíjate, a la par que ocurre esa cosa y ocurre lo de Cuba, que lo vamos a comentar en tu segmento, en la segunda parte, ocurre en Europa que un grupo que se llama el Grupo de Contacto, que realmente ya ha dejado de ser un grupo netamente europeo, pero que en sí es el grupo de la política que abandera Josep Borrell, que es una política, bueno, de básicamente lo mismo que hacía Zapatero, pero con un poquito más de modosidad, de formas, o sea, de no quedar tan expuesto. Es una política de negociar, 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 para quitarle pequeños espacios de poder al chavismo siempre y cuando Maduro no salga del poder. Esa es la verdad, eso es lo que no dicen en ninguno de los comunicados, eso es lo que no dicen en ninguna de las declaraciones, que en el fondo ellos no están contemplando que realmente Maduro sea relevado del poder, sino que lo que ellos buscan es que la oposición tenga una alcaldía, una gobernación, una cosa por allí, y salen con este comunicado ayer. Es un comunicado donde básicamente se dice, se titula Declaración del Grupo Internacional de Contacto, y es un comunicado que llama a seguir negociando, o sea, que la negociación siga independientemente de lo de Guevara, de lo de la denuncia del propio Guaidó, todo lo demás. Es un comunicado que dice que la oposición tiene que tener unidad para seguir en esa negociación, es decir, que todos se metan por un redil y que todos, independientemente de lo que piensen, tienen que suscribirse a esa negociación. Es un comunicado que dice que el régimen, o que celebra que el régimen haya dado condiciones electorales hasta ahorita para lo que viene en noviembre, es decir, da por bueno el proceso que viene en noviembre. De hecho, ellos dicen allí proceso regional y local, alcaldías y gobernaciones, no hablan de presidenciales, no hablan de la salida de Maduro, y lo dejan así establecido y lo dejan como algo normal, y que tiene que seguir el régimen dando condiciones, o sea, dice, vemos con buenos ojos que se sigan dando condiciones, tal. De hecho, aquí tengo el apartado. Dicen, ante la convocatoria de realizar elecciones locales y regionales, los miembros del grupo urgen a seguir dando pasos para que las condiciones electorales cumplan con los estándares democráticos propios de elecciones libres, justas y transparentes. Es decir, sigan dando pasos, porque ya se han dado unos primeros pasos, según ellos. Sigan dando pasos. El primer paso nos lo reveló Maduro ayer, que es el problema de la oposición, que las negociaciones van a ser en México, ya está fijada la sede. ¿Por qué no nos lo informaron si no tenemos que ser a través del dictador, que esa negociación donde se van a sentar es en México? Bueno, ya se había comentado, de hecho creo que lo había hecho David Placer hace como 2 meses. Pero David Placer no es oposición. David Placer es un periodista como tú y como yo que está en no sé si te refieres a ello.
Él creo que Sí, está en España o en los se Estados hablaba Unidos. de varias sedes, pero cuando ayer tú sabes que el régimen cuando dice una cosa, entonces para yo sentarme en México a negociar, es decir, que ya está hablado, y esto no es estridencia como dice Gerardo Blay, esto es un hecho, un fact, tengo que, me van a levantar las sanciones, ustedes tienen que reconocer todas las organizaciones e instituciones legítimas, es decir, el régimen puso sus cartas sobre decir, ellos van a negociar, no sé, cómo es que va a actuar Guaidó y su gente, más nada. No, yo creo que fíjate que, bueno, primero para cerrar lo del grupo de contacto, yo decía que no es un grupo netamente europeo porque este es un grupo que ya contempla, fíjate tú, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, y por la Unión Europea está representantes, por supuesto, de la Unión Europea, están a título de países Francia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Holanda, Panamá, Portugal, España, Suiza. Ah, bueno, y después incluyeron al Uruguay también. Entonces, es una mezcla entre Pero países de Europa. tú lo resumiste. Yo pensé que tú habías ya resumido cuando lo que es el grupo este de contacto, cuando lo comparaste a lo mismo que hacía Zapatero. Ahí no hay más nada que explicar. Lo que pasa es que un poquito de más visualización y respeto de parte del mundo entero, incluido los Estados Unidos. Pero es lo mismo, básicamente, un apoyo al régimen, a la dictadura. Silente, menos pomposa, pero elecciones. Con las tiranías no se puede ir a elecciones, y menos con una narcotiranía se puede sentar uno a ir a votar cuando ellos tienen confiscado todas las instituciones y las tienen controladas hasta el tuétano. Entonces, claro, los tipos guardan la forma diciendo tienen que liberar a los presos políticos, tienen que, no condenamos la persecución, tienen que ponerlo, por supuesto, lo ponen en el comunicado. Pero en el fondo, o sea, Alejandro, yo quiero recordarle a la gente de dónde salió esto, el Grupo Internacional de Contacto. El Grupo Internacional de Contacto fue creado creo que en enero o en febrero del 2019. Estamos hablando de más de 2 años y medio. ¿Y por qué digo la fecha y 2 años y medio? Porque cuando este grupo lo crearon, la gente perdió un poco el contexto de para qué lo crearon. Y en aquel momento Donald Trump era presidente de los Estados Unidos. Tenía Donald Trump esta política cuando Guaidó decide o dice, sale al frente y dice yo soy por interpretación constitucional presidente interino de la República de Venezuela, vamos a dar paso al famoso mantra de las 3 raíces y vamos a procurar un cambio de régimen en Venezuela. Y Trump empieza su escalada verbal, que uno pensaba que iba a venir acompañada también de una escalada en acciones, ¿no? Del tema de más presión o presión más fuerte sobre Maduro para que Maduro cayese, todo lo demás. Hay gente que, bueno, eran los días de la famosa política de todas las opciones están sobre la mesa. Europa, o mejor dicho, la Unión Europea se inventa este mecanismo. Yo recuerdo que en aquel momento como una manera, Alejandro, de hacerle sombra a la política de Trump, porque tú sabes que Europa tiene sus particularidades con respecto a América Latina, Europa y sobre distintos asuntos de política exterior, que Europa siempre quiere tener una política propia y que con el caso de Trump nunca pudo de alguna manera compatibilizar muchas de esas políticas. Entonces vivía como tratando de hacerle sombra con el caso de Venezuela. Se montan en esta cosa y dicen, vamos a durar 90 días evaluando el problema venezolano y en 90 días vamos a presentar una solución. Si en 90 días, esto fue en enero o febrero de 2019, nosotros no conseguimos una solución que proponer, una cosa que sea viable para el pueblo venezolano, nosotros nos disolvemos. Pasaron los 90 días, los tipos presentaron un parapeto de informe y dicen, como todavía estamos estudiando, vamos a prorrogar unos meses más la existencia del grupo. Bueno, hermano, al punto de que ya no han sido unos meses, sino que llevamos 2 años y medio en esto y el Grupo Internacional de Contacto no ha hecho nada por el caso venezolano, pero absolutamente ahora nada. Habrá que ver si les pagan, porque entonces sería... Bueno, esta gente tiene dieta, Alejandro, esta gente tiene la dieta propia y los salarios propios de los burócratas de la Unión Europea, que no deben ser... o sea, ellos no deben estar pariendo como tú y yo haciendo un video en YouTube o tú matándote en Mega y en Martí para todo el día para poder pagar las cuentas, ¿no? Entonces, no creo que de hambre se estén muriendo. Yo no digo que les paguen por bajo cuerda, no lo sé. Pero obviamente esta gente tiene muy buenos sueldos en la Unión Europea. El problema es muy fácil y muy sencillito verlo desde la Unión Europea a distancia y decir que Venezuela tiene que seguir negociando, que la oposición tiene que tener unidad. Y además tienen una cosa terrible, hay una frase que usan que me dio asco, Alejandro, que dicen,
que llama a la unidad a las fuerzas democráticas de la oposición, porque además la crisis exige compromisos difíciles. Es decir, ellos lo que le están diciendo a la oposición es aguanten, aguanten ahí y pongan la otra mejilla, porque no hay de otra. O sea, chico, me da... Pues, eso es muy parecido al sentimiento de muchos cubanos aquí en el sur de la Florida en esta protesta exigiendo libertad después de este histórico movimiento, cuando se escucha a un senador como Bob Menéndez decir que no va a haber intervención militar, sino que se está buscando que la comunidad internacional apoye ese pueblo para que lo ayuden a exigir sus derechos fundamentales. Entonces yo todavía estoy tratando de descifrar qué quisieron decir. Es decir, aguanten palo. Por cierto, ya hay un muerto en Cuba, ya está reconocido por el régimen. Uno reconocido, dicen que hay un montón. Sí, y preso. Sabemos que en la oscuridad del corte de la luz y el internet, sabemos lo que puede haber hecho ese régimen. Entonces, estamos hablando de lo mismo, ¿no? La comunidad internacional inoperante para resolver los verdaderos problemas de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nosotros mismos. Nosotros somos ciudadanos afectados. Es decir, tú estás afectado, yo estoy afectado, los que nos están viendo estamos afectados de cualquier manera, porque tú no estás trabajando en físico en tu estación de radio donde estabas haciendo una carrera ascendente, lo estás haciendo por internet, pero no por decisión tuya, sino porque confiscaron, atacaron a los medios, los acabaron, los apagaron. Y el exilio, todos los que hemos tenido que salir del exilio, la mayoría por una u otra razón, pero es forzado. Entonces, bueno, nada, será que ellos quieren este ritmo. Y a mí se me gustaría saber, ahora que hablas de este grupo europeo, cuando hacen reuniones, si es que uno se lleva un juguito del automercado, el otro se lleva unos panes, pasa por la panadería y los compra y se reúnen, aunque sea virtualmente, para hacer este tipo de reuniones. No, eso no ocurre, eso no ocurre. Como si nosotros vamos a tener una reunión, Omar, voy para tu casa, ok, yo te llevo una botella de vino, tú pones unos quesos, fulana, tu novia pone el pan, eso no lo hacen ellos. Entonces, claro, es muy rico pronunciarse de esa manera, pero ahí hay que también acordarse del origen socialista, aunque la gente diga no, que el socialismo en Europa es prácticamente lo mismo, porque ya el socialismo en esta época moderna está bien vinculado al comunismo. Es decir, porque la igualdad para los líderes y el desprecio hacia las masas populares, eso no se tiene cómo comer ni cómo tragarse, ni con aceite de oliva. No, esta situación, Alejandro, otra vez, esto lo hemos comentado varias veces, lo que vuelve a poner en el tapete es la inoperancia de estas llamadas instituciones de gobernabilidad mundial, o sí, digamos, organismos multilaterales. Multilaterales, no digo porque ellos supuestamente, o sea, todos estos organismos en el fondo están creados, todo este paraguas que está debajo de la ONU, la Unión Europea, todos los organismos paraguas de ellos, es decir, lo que se derivan de ellos, están creados en el fondo para que la leyenda de que en el mundo existan más democracias sea viable, de que en esas democracias haya más igualdad en términos de acceso a la educación, en términos de acceso a la salud, sean viables. Pero en el fondo es una gran leyenda, porque estos organismos que tienen unas burocracias terribles, son especialistas en hacer comunicados, pero no tienen ninguna fuerza real para imponer cualquier cantidad de cosas que escriben sobre el papel, como la que, por ejemplo, del país, del que, por ejemplo, ellos están hablando cuando sacan este comunicado ayer sobre el caso de Venezuela, después de todo el episodio, que lo viví, pero miren, en carne viva, de la Cota 905, después de que supuestamente se hostiga, se pone preso, no supuestamente, porque ese sí vimos que se lo llevaron a Freddy Guevara, y que parece que viene una nueva andanada de represión. Bueno, vemos a un país que solo existe en estos comunicados, un país que solo existe en la visión de una Europa que se niega a reconocer el problema de Venezuela tal cual es decir, como un problema que es extrapolítico, como un problema criminal, como un problema que no pasa por esos gestos de buena voluntad que ellos ven, que ellos quieren insistir en creer, en ver. O sea, estamos hablando de un país que no existe y de unos organismos internacionales de los que poco se puede esperar. O sea, yo a priori, porque mucha gente... Pero sí, mira, yo creo que estamos errados, Neomar, y creo que nos hemos equivocado en el análisis tú y yo. La verdad es que ahora escuchándote con detenimiento, me doy cuenta que ellos sí han funcionado. Ellos han hecho bien su trabajo para la sostenibilidad
de las democracias, porque lo que está en juego aquí no es la democracia, son las repúblicas, porque las democracias están asfixiadas, están conjugadas en esto que se llama el socialismo del siglo XXI, que se mantiene a través del voto de las instituciones que componen una democracia. Es decir, hay un Consejo Nacional Electoral, Consejo Electoral como lo quieran llamar, hay elecciones, se llama elecciones, hay partidos opositores, hay el régimen que se llama pues oficialismo. Entonces en eso van bandeando las democracias, unas democracias que están, bueno, inexistentes. Entonces ahí es donde debemos insistir en que estos organismos se prestan para ello, pero no para la libertad de nuestros pueblos, no para el bienestar de nosotros los ciudadanos de esos pueblos, no para aquellos que debemos hacer de la república y aprovecharnos del sistema de la república para vivir, competir, esforzarnos, salir adelante, y eso no es democracia. Eso no es democracia porque lo estamos viviendo en carne propia, que las democracias nos han demostrado que lo que hacen es pisarnos, pisotearnos, y estos regímenes en la modernización del castrismo, del castrocomunismo, por lo menos en este hemisferio, lo que hacen es perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, de sangre, sudor y lágrimas, pero del pueblo. Y no tienen, al final del día, el problema con esto, Alejandro, es que no tienen ningún mecanismo estos organismos para presionar a Maduro, porque fíjate tú, el punto 6 de un comunicado que es de 9 puntos del Grupo Internacional de Contacto dice: los miembros del grupo apoyan el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Venezuela. Están hablando de la oficina de Bachelet. Bueno, pero es que estos caballeritos y estas damas no se han percatado, no han caído en cuenta del hecho de que esa oficina supuestamente ya existía desde hace más de un año. Y la oficina, los funcionarios que mandó Bachelet para acá se fueron porque uno dijo que estaba enfermo y el otro dijo que lo iban a perseguir, que tenía miedo de estar en Venezuela, y se fueron. O sea, claro, y ha hecho su informe. Estamos hablando de que aquí es el perro mordiéndose la cola, dando vueltas otra vez. O sea, piden es lo mismo de cosas que ya se, o sea, de que ya se establecieron, de una cosa que fue, según, repito, a los funcionarios que estuvieron acá, hostigados para irse, y no hubo ninguna consecuencia de que esta gente la sacaron en carrerilla de Venezuela. O sea, y entonces no, que vuelvan otra vez, a ver si, no importa, que maten, pero sigamos negociando, porque no hay, ¿qué te evidencia esto? Que no hay, en el fondo, ningún mecanismo con el que ellos puedan presionar a Maduro. Maduro puede hacer lo que le da la gana y ellos siguen sacando comunicados. Eso es todo el cuento. Y lo está haciendo. Es que tú sabes, ¿te acuerdas aquel papel? Yo no sé si alguna vez te llegó a tus manos en tus estudios, hablando de las diferencias de edad, que en la carrera uno le ponía el papel de Cantinflas, ese donde había varios verbos, varias conjunciones, y que si tú unías una palabra aquí, otra aquí, te podías pasar horas haciendo un discurso que no decía nada. Eso es prácticamente lo que hacen estas organizaciones. Prácticamente me siento leyendo algo así. Mira, Alejandro, vamos a llegar hasta acá en esta primera parte. En la segunda parte, que ustedes la consiguen en el canal de Alejandro Marcano Santelli, vamos a hablar del tema Cuba. Cuba sigue siendo un tema interesante. Las protestas en la isla, al parecer, no han perdido continuidad. Entonces vamos a hablar de eso luego de este corte en la segunda parte. Ustedes recuerdan que pueden verla si se meten acá abajo en el enlace que les dejo en la descripción. Allí les queda el enlace al canal de Alejandro Marcano. Gracias por suscribirse a ambos canales, gracias por sus comentarios y gracias sobre todo por difundir estos contenidos a través de las redes sociales, porque así nos ayudan a que más gente, bueno, esté expuesta de alguna manera a nuestros análisis, a nuestra visión de las cosas. Muchísimas gracias, nos vemos en el segundo segmento de este sin nombre. Yo iba a decir ida y vuelta, ya hago tantos programas que se me olvidan los nombres. De este sin nombre. Este es funcionario de este grupo de contacto para que no tenga que padecer de esto. Oye, además que supieran, ¿no? Neomar me dice, dame 5 minutos para comer, yo tengo que irme también, tengo que hacer otro trabajo, entonces nosotros sí, en tiempo es medio, pero ya no podemos porque vivimos corriendo, sí. Pero nos vemos en esa segunda parte. Hasta entonces, un gran abrazo a todos.